Buenas fam, bienvenidos nuevamente a este podcast, temporada 1, capítulo 4. Y hoy vamos a tratar un bloqueo, uno de los tantos que analizo directamente en esta playlist de capítulos dedicados exclusivamente para gente como tú, como yo, que somos emprendedores, que somos creadores, que creamos contenido, joder, la alergia. Creamos contenido, tenemos proyectos y cuando emprendemos, pues ya sabes, cuando emprendemos tenemos que exponernos, tenemos que sacar lo mejor de nosotros porque al final tenemos que crear, tenemos que vender, tenemos que comunicar, tenemos que sacar nuestra autenticidad y nuestra esencia ahí fuera, lo mejor de nosotros. Y para ello tenemos que estar ordenados, tenemos que tener las emociones y las ideas y los pensamientos fluyendo. Por eso en el capítulo de hoy, si estás en podcast de Spotify o si estás en YouTube, largo formato, en ambos me puedes ver, aunque en Spotify pues ya sabes, está la versión solo audio. Si hago algunos ejemplos como las cards, las tarjetas que voy a ir poniendo, puedes referir a los primeros capítulos, lo voy a mencionar más adelante. Bueno, ¿qué coño? Lo voy a mencionar aquí porque normalmente lo que hago es hacer referencia a los primeros capítulos para tener contexto de lo que estoy mencionando ahora y por qué estoy desarrollando capítulos basados en bloqueos psicológicos, sobre todo a personas emprendedoras, personas creadoras, personas que tienen que exponerse y suelen ser los tipos de bloqueos que yo analizo y estudio en la escuela de psicología donde aún a día de hoy me sigo formando en Nápoles. Como emprendedor tengo mi empresa, mayoritariamente tengo una empresa en el extranjero que vende en el extranjero y me dedico al B2B más que nada. Entonces, a mí ha sido de mucha ayuda y sigue siendo de mucha ayuda conocerme a mí mismo para destapar partes de mí que me impiden llegar al próximo nivel. Entonces, parece una cosa tan fascinante y tan necesaria para las personas que he decidido compartirlo con vosotros y quien le pueda interesar y sobre todo a quien le pueda ayudar, porque sé lo que es pasar meses, pasar años, y estoy exagerando, sin poder avanzar, teniendo que tirar únicamente de energía y no poder ver cómo los demás te adelantan y tú te sigues anclado ahí y no avanzas lo que desearías avanzar. Entonces hoy lo que vamos a tratar es el patrón que he reagrupado en esos clústeres de bloqueos que he detectado. He hecho un abanico de clústeres. Me han ayudado otros con el director de la escuela donde voy, una persona súper sabia, una de las personas con más talento dentro del ámbito de psicoanálisis. Fue mano derecha de Claudio Naranjo hasta el día de su muerte. Y una persona que a mí me ha enseñado mucho, que a día de hoy me sigue enseñando mucho, es como un mentor para mí. Es el doctor Antonio Ferrara, para quien pueda interesar. Es una persona que ha vivido muchísimo, que es experta en varios modelos clínicos de psicoanálisis y es el que me enseña, es el que nos ha ayudado a distinguir este pequeño modelo dedicado exclusivamente a personas que, como tú, que estás viendo o escuchando este podcast, para pasar al siguiente nivel. Entonces, uno de ellos, para mí, es digamos que es el patrón más sutil, porque se esconde, parece ser personas que a simple vista no son personas que parecen tener un bloqueo. Aún así, lo sufren. Lo voy a exponer a continuación. Bien, el caso de hoy entonces es el caso de personas que rara vez se consideran bloqueadas. ¿Por qué? Pues porque tienen criterio, son personas que aprenden rápido, son personas que entienden complejos, hablan con conocimiento de causa, tienen todo muy estructurado y muy bien organizado. Sin embargo, hay un pero. Y ese pero es que no ejecutan a su máximo nivel, no llegan a pasar a lo que ellos realmente abarcan. Ellos dentro tienen una capacidad enorme, porque han pasado mucho tiempo y mucho esfuerzo
a crear algo por dentro que necesita ser compartido con los demás. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que no llegan a este máximo nivel porque no saben qué hacer, no porque no sepan qué hacer, sino porque digamos que no les falta ni capacidad y tampoco es que no sepan qué hacer. El problema llega aquí. Ocurre algo muy silencioso dentro de su mente. Es un autosabotaje que llega cuando el nivel intelectual es demasiado alto. Aquí llega el problema. Claro, me diráis, ¿qué cojones? ¿Cómo una persona con tanto talante y tantas capacidades puede tener un bloqueo? Suelen ser los bloqueos más difíciles de desbloquear. Y ahora explico por qué. Para entenderlo tenemos que hacer lo siguiente. Primeramente, ser un error de diagnóstico. Como he dicho, son personas ultra formadas, ultra preparadas, muy disciplinadas, pero entran en una serie de intermitencias. Y me explico. Suele haber como disciplina por su parte, pero a fases. De repente caen en un periodo de procrastinación, como que están exhaustos y mentalmente no dan más. Y también suele haber un exceso de información. Entonces, suele haber un error de diagnóstico. Y me explico. Se suele pensar que es que hay un exceso de disciplina, o se pide más disciplina, en todo caso. Es debido a la procrastinación, que es exceso de información. Y muchas veces no es eso. Estas personas, en realidad, lo que pasa es que ya muchas veces no es eso, ya que tienen un nivel de conciencia muy alto y sobre todo mucho más superior a la media. Se ven lo siguiente, porque ven matices, anticipan problemas, errores, y curiosamente eso se transforma en un bloqueo. Y dices, pero ¿cómo es eso posible? Pues, ¿qué ocurre aquí? Estamos delante de una mente que tiene demasiadas variables. Se frena antes de hacer. Ese es su problema. Se frena antes de hacer. Entonces, ¿cuál es el verdadero mecanismo? Pues el verdadero mecanismo es el siguiente, es que cuando una persona tiene un nivel de conciencia muy alto, ¿vale? Donde intenta controlar todo lo que hay a su alrededor, estructura, información, estrategia, planificación, todo, ocurre lo siguiente, que hay un nivel de autoobservación demasiado alto. Es como tener a un policía a tu lado que a cada paso que das viene observado, catalogado, filtrado, y eso hace que no te permitas avanzar, no te permitas errar, no te permitas ir rápido. Entonces, cualquier persona que, por ejemplo, tiene que grabarse, escribir, tiene que tomar decisiones constantemente, le ocurre que va mucho más lento, infinitamente más lento, porque para cada decisión que hay que tomar, para cada paso que hay que tomar, hay una infinidad de análisis y controanálisis que hacer antes de ejecutar, o incluso se ejecuta y se vuelve para atrás y se vuelve a empezar. Esto en análisis transaccional es el clásico ejemplo del observador exigente. Esa parte domina simplemente lo siguiente, que hay un bloqueo continuo de un elemento que es muy necesario para un emprendedor y sobre todo para un creador o un artista, que es la espontaneidad. Nace cuando uno tiene la libertad de equivocarse, cuando uno no tiene esa responsabilidad, esa exigencia tan alta de no poder equivocarse. Entonces, sin esa libertad, sin esa falta de autocrítica tan severa, no va a fluir, no vamos a entrar en flow. Y eso es primordial si queremos que nos lleguen ideas, que nos sintamos inspirados, que nos guste lo que estamos haciendo y estemos sin esa sensación de estrés, que yo soy el primero. Se siente así cuando esta forma de autoanálisis y de autoobservación súper crítica inunda nuestro pensamiento. En cambio, en Gestalt, la mente que analiza demasiado es vista como es igual al que pierde contacto con el presente, y es un poco lo que estaba diciendo en cuanto al análisis de la escuela de análisis transaccional. Gestalt, estar presente al final es lo que te permite observar todo lo que no va bien contigo, todas las oportunidades y todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Es por ello que la Gestalt inició
mucho la corriente budista. Fritz Perls era un gran fan de lo que considera el vacío fértil, que es cuando no se interrumpe lo que pueden hacer de forma espontánea, porque estamos bien con el presente. Entonces, se permite que esto ocurra, los problemas pueden ser enfrentados sin ningún estrés. Obviamente, no es que queramos evitar los problemas o pretender que los problemas no vayan a existir, sino la forma en la cual nos enfrentamos a ellos tienen que ir ligados de esta manera. Tenemos que permitirnos poder equivocarnos, porque sin la equivocación no hay progreso. Entonces, en vez de actuar, estas personas lo que hacen es entrar en procesamiento continuo. Por ende, tener criterio lo que hace es que es difícil ejecutar sin cuestionarlo todo. Y no entramos en lo que es ese vacío fértil, ese flow donde estamos plenamente integrados con lo que estamos haciendo sin pensar demasiado en las consecuencias, sin analizar en realidad si esto que estamos haciendo, que no dominamos aún, va a ser juzgado, va a ser analizado. Al final, estos son cosas que nos llegan, son mensajes que nos vienen de nuestra niñez, que son patrones adquiridos en personas que han aprendido desde muy pequeños que el equivocarse estaba mal, que el equivocarse traía consecuencias negativas. Entonces, se ha pasado a tener cuidado cada vez que se actuaba. El problema es que hoy este niño es un adulto y este adulto tiene que tomar decisiones y tiene que avanzar y se tiene que poder permitir errar, porque ahí está en la naturaleza humana errar y equivocarse. Y ese mensaje que ha aprendido desde pequeño fue mal enseñado. Fue un error que le transmitieron, pero que él tiene que aprender, o ella tiene que aprender, que no es así, que para caminar tuvo que caerse muchas veces y volver a levantarse hasta que consiguió caminar y luego correr. Ahora bien, hagamos un pequeño diagnóstico. ¿Tú te reconoces en este modelo, en este clúster, como los llamo, el clúster de ejecución? Dejarte claro que tu problema no es la capacidad, ¿vale? Eso te va a dejar más tranquilo, porque si eres de este patrón, si eres de este clúster, la capacidad es el último de tus problemas. Tu problema en realidad es el exceso de procesamiento interno, continuamente dándole al molinillo aquí dentro y no dejas que tu cabeza respire y no te permites mucho menos equivocarte. Señales de ello pueden ser: cuesta publicar si no tienes todo completamente claro, demasiado antes de decidir, te enfoque muchísimo, o bien pues empiezas algo y tu mente lo desmonta antes de que pueda ni siquiera crecer o evolucionar. Entonces tu mente es hiper exigente y busca fallos donde no los hay. Entonces, cuestiona todo antes de darle ni siquiera tiempo a crecer, como estaba diciendo. Es claramente un clúster de ejecución. Entonces, lo que propongo y lo que suelo decir en estos capítulos del podcast es no solo dar un análisis, una visión analítica del problema y de dónde viene, sino que también ofrecer una pequeña solución al problema. Entonces, esto no va a solucionar todos tus problemas, pero sí te va a dar un indicio de si vamos por buen camino. Entonces, normalmente, si es tu caso, yo lo que suelo decir es: para poder observar algo, mínimamente se necesita entre 1 o 2 semanas, ¿vale? Dependiendo de las repeticiones que haga de cara al problema. Lo que hay que tener claro es que sin intervención directa con tu problema, con tu miedo, con tu estrés, no hay solución. Entonces, el primer paso a dar, da igual el clúster que sea, da igual el bloqueo que tú sufras, si es este de ejecución o si es otro, me da igual, es el coraje. Y sin el coraje no hay movimiento ninguno, solo hay retroceso. Entonces, tu primer paso va a ser el coraje, es tener el coraje de enfrentarte a algo que no te gusta, estar en contacto con algo que te crea estrés. Y esto es lo que vamos a hacer. Seguidamente, lo que propongo es una ejecución sin evaluación. ¿Me has oído bien?
Quiero que ejecutes durante 7 días, da igual lo que sea, si es grabarte, hablar en público, hacer llamadas, contactar un cliente, mandar un mensaje, mandar un email, cualquier cosa que suponga exponerte donde tú normalmente le das 1000 vueltas antes de dar el paso, tienes que hacer durante una semana mínimo, lo que significa que todos los días vas a hacer algo, 7 días seguidos, no alternados, seguidos. Esto es como ir al gym, tienes que coger la costumbre y no vas a romper ese patrón hasta que no lo enfrentes. Por lo tanto, tienes que ejecutar sin evaluar. Tienes que grabarte ese vídeo delante de la cámara sin hacer retoques y tienes que colgarlo, sin retocarlo. Conseguir ejecutar sin permitir que el análisis lo bloquee es fundamental. Y a partir de ahí hay que añadir otra cosa, hay que evitar confundir. Pensar es lo mismo que pensar antes de actuar. Te dejaré un tip porque esto te va a ayudar mucho si este es tu caso. La claridad, escucha bien, la claridad suele aparecer no antes, sino después de la acción. Las ideas, las ocurrencias de podía haber hecho esto o lo otro, todo eso viene siempre después de que has actuado, no antes. Entonces, intentar pensar en todo y que no te falle nada antes de actuar no es un modelo ganador. No te va a llevar a ningún lado y vas a perder muchos años de tu vida y por ende mucho progreso. En cambio, si haces acción masiva imperfecta, que es un poco lo que uno de mis mentores me dijo siempre, yo desde ahí lo empecé a aplicar muchísimo, que es Mario Peláez, chaval que con 29 años que tiene, es un gran ejemplo en ese sentido porque de hecho lo tiene tatuado en su brazo por 10, que es ese tatuaje de Gran Cardón. Acción imperfecta, decía David, acción masiva imperfecta. Y es total. Para un tipo de persona que se bloquea por sobreanálisis, lo que se conoce como parálisis por análisis, ¿vale? Que al final es miedo escénico, la solución que le va a venir mejor es esta. Date el permiso de equivocarte. Suéltalo. Suelta estrés de tiene que estar bien. Que se joda que esté bien. Que esté mal. Que esté mal. Por eso mi lema en una de las tazas que hice en mi branding, es que los tagline que uso es Be a sinner, no a winner. Sé un pecador, no un ganador. O sea, permítete errar, permítete experimentar, permítete hacer de todo para mejorar. Al final, el maestro, el artista, el creador, es el que experimenta e intenta muchas cosas y le da igual fallar. Al principio sí hace el ridículo, al principio sí es mierda, al principio sí sale todo caótico, pero al final, dentro de ese caos, empieza a llegar la forma. Y es ahí donde uno emerge. Entonces, como cierre de capítulo, si eres esta persona, si ves que estás bloqueado, no es por falta de talento, sino por estructura mental. Entendiendo ese mecanismo, dejas de pelear contra tu capacidad. Porque al final no es una cuestión de capacidad, es simplemente una cuestión de flexibilidad. Tienes, como decía, tienes que permitirte errar. Y si te reconoces en este patrón, aquí abajo el enlace si estás en el canal de YouTube, el enlace al diagnóstico estructural, muy sencillo, se tarda unos 60 segundos en hacer, es una identificación, cuál es el mecanismo que gobierna tus acciones. Y a partir de ahí podemos ver más allá cuál es el patrón que realmente te bloquea y cómo podemos trabajarlo. Entonces te animo a que hagas el test. Si te ha gustado este capítulo, desde Spotify te pido un 5 estrellas si te apetece. Me ayudarías a crear más contenido y a crear la cuenta y hacer crecer la cuenta. En cambio, si estás en YouTube, te dejo el enlace aquí abajo. En Spotify me mandas un DM y te dejo el link al Typeform para que puedas hacerlo. ¡Chao!